¿Cómo es la inervación sensitiva de la oreja? A través de estos nervios, como ven ustedes acá. El nervio auricular, el principal nervio sensitivo de la oreja es el nervio auricular mayor. Su nombre lo dice, auricular mayor, el que inerva mayormente la oreja. Este viene del plexo cervical superficial, ¿se acuerdan? Luego tenemos el nervio aurículo temporal, que está aquí. Este inerva el cuadrante antero superior nada más. Aurículo temporal, este viene del quinto 3. Y la piel de la concha acústica, aquí está, auricular mayor, aurículo temporal. Y la piel que cubre la concha acústica, ahí está, ¿ves? El territorio auricular mayor del aurículo temporal. Y la piel que cubre la concha acústica la inerva el séptimo nervio craneal, la rama sensitiva del facial. Esto, por si acaso, es un concepto reciente. Algunos maestros clásicos no lo conocen. ¿Ya? Antes nadie sabía quién inervaba la piel de la concha acústica, porque se sostenía que era el quinto nervio, luego otros decían que era el séptimo, otros decían que era el noveno, hasta al vago le echaban la culpa. Ya esto ha sido netamente tipificado, claramente esclarecido. Hay mucha tecnología para esclarecer esto. Y a esta zona de la concha acústica le llamaban antiguamente la tierra de nadie. La tierra de nadie o zona de Ramsay-Hunt. No sé si ven el nombre, Ramsay-Hunt. Actualmente le decimos la zona de Ramsay-Hunt, sí, pero está inervada por el séptimo nervio craneal. Y acá viene la parte aplicativa que siempre les digo. Cuando ustedes han escuchado hablar del herpes zóster, del virus varicela zóster, el VVZ, porque hay bastantes virus, el coronavirus no es el único, por si acaso. ¿Se entiende? El VVZ, el virus varicela zóster, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende? El virus varicela zóster es un virus que muchas personas lo tienen portando y digamos que no hace nada, salvo que tu sistema inmunológico decaiga, se deprima. En las personas inmunodeprimidas o inmunosuprimidas o inmunoincompetentes, ¿estamos de acuerdo? El sistema inmunológico baja y ahí comienza a aflorar las alteraciones propias del herpes zóster, que es el famoso herpes, pero no confundir con el herpes simple, por si acaso, no te traumes. Hay herpes simple, que suele aparecer en los labios en algunas personas, en la zona genital en otras personas, ¿correcto? Es el herpes simple. Pero el herpes zóster aparece en lugares menos pensados, aparece en la frente, aparece en el tórax. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando tú ves un paciente con herpes zóster, lo primero que piensas es, ¿qué está alterando su sistema inmunológico? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué ocurriría si tú ves un muchacho joven, de repente contemporáneo a cualquiera de nosotros, un muchacho joven de repente, que viene adelgazado, flaco? ¿Me dejo entender? Dice que tiene diarreas hace más de una semana, lo ves adelgazado, tiene vida sexual activa, ¿correcto? Y de pronto viene, ¿por qué? Porque aparte de tener diarrea, esto debuta con parálisis facial. Viene porque tiene una parálisis facial periférica, desde la frente hasta el mentón. Entonces, si tú ves estas características, siempre, y eso siempre les digo por norma, cuando tú ves un paciente con parálisis facial, no importa el resto de la historia clínica, revísale la oreja. Te puedes encontrar sorpresas. Muy poca gente lo hace, casi nadie lo hace. Pero tú ves un paciente con parálisis facial, observa la oreja. Y si te encuentras herpes en la concha acústica, entonces tú sabes que el facial está afectado. Parálisis facial periférica más herpes zóster en la concha acústica, eso se llama el síndrome de Ramsay-Hunt. Síndrome de Ramsay-Hunt, muy pocos lo conocen, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces, y eso es característico de una persona inmunosuprimida. Si es un muchacho joven, vida sexual activa y viene con diarreas y está adelgazado, piensa que de repente está infección por VIH. Pídele un ELISA. ¿Estamos de acuerdo? O de repente es una persona que está en tratamiento oncológico, está con radioterapia, quimioterapia, también está inmunosuprimido. O de repente es un paciente que ha sido trasplantado de un órgano y está con inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano. O de repente es un adulto mayor que está con neutropenia, es decir, neutrófilos bajos, producto pues de algún tratamiento. ¿Sí? O una mujer que tiene un problema reumatológico y toma corticoides en altas dosis.
¿Me dejo entender? O un adulto mayor diabético también, neutropénico también. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, échate a buscar como médico, investiga cuál es la causa de la inmunosupresión. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso es esto. Para eso sirve saber esto. Entonces, ¿ve? Con solamente mirar en la oreja. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo está irrigada la oreja? Pues por las arterias temporal superficial y la auricular posterior, que son ramas de la carótida externa. Ahí está la carótida externa, ahí está la auricular posterior y ahí está la temporal superficial. ¿Correcto? Son ramas de la carótida externa. El conducto auditivo externo, aquí lo vemos, se va a originar pues en el fondo de la concha acústica, tiene dirección medial, se dirige hacia adentro y hacia adelante. Y no es recto, ¿eh? El conducto auditivo externo no es recto, tiene forma sigmoidea. Es medio encorvado. Y termina al fondo en el tímpano, pues, en la membrana timpánica, que lo separa del oído medio. ¿Cuánto mide el conducto auditivo externo humano? O sea, en las personas, más o menos tiene una longitud promedio de 24 milímetros. 24 milímetros. Se parecía al eje anteroposterior del ojo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que el tímpano no está en posición vertical, sino que está inclinado hacia afuera? ¿Verdad? Eso hace que la pared superior del conducto auditivo externo sea más corta que la pared inferior. La pared superior del oído externo mide 21 milímetros y la inferior mide 27 milímetros, porque el tímpano está así, inclinado. En promedio mide 24 milímetros, ¿correcto? 24 milímetros. El conducto auditivo externo tiene dos porciones, una porción cartilaginosa y una porción ósea. ¿En qué proporción? La cartilaginosa es externa y es 1/3. La ósea es la interna y es 2/3. O sea, de 24 milímetros 1/3, 8 milímetros mide la cartilaginosa, y la ósea 2/3, 16 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Bien fácil. En cuanto a su diámetro, esto es muy interesante. El conducto auditivo externo tiene un diámetro máximo tanto en su extremo externo como en su extremo interno, y su zona más estrecha está en la unión de la porción cartilaginosa con la porción ósea. Y ahí están los diámetros. El diámetro máximo llega a 9 milímetros, tanto en el extremo externo como en el extremo interno, y llega más o menos a la mitad, ¿no? 4.5, 4.6 milímetros en la unión de la porción cartilaginosa con la ósea. Y eso se le llama el istmo del conducto auditivo externo, y es donde generalmente se atracan los cuerpos extraños. Cuando alguien tiene la costumbre de meterse cosas para rascarse la oreja y ¡poc! Se queda ahí adentro y resulta difícil, va al otorrino asustado, ahí se atracan los cuerpos extraños, en el istmo. Muy bien, ¿cómo está inervado el conducto auditivo externo? La inervación sensitiva por el nervio auriculotemporal, ¿ven? La pared posterior, ¿se entiende? La pared posterior, ¿no? El nervio facial, ¿se acuerdan la zona de Ramsay-Hunt? También llega adentro del conducto auditivo externo, y al fondo, en la parte más profunda, en la parte más interna del conducto auditivo externo, participa el vago. Pregunta, ¿y quién da sensibilidad a la cara externa de la membrana timpánica? El vago, pues. ¿Se dan cuenta? El vago, el 10º nervio craneal, da sensibilidad a la porción más profunda del conducto auditivo externo y a la cara externa del tímpano. ¿Quedó claro? Muy bien. La irrigación arterial, ¿no? La porción cartilaginosa está irrigada por la arteria temporal superficial, que es rama de la carótida externa, ¿no? La auricular posterior también participa, y la porción ósea está irrigada por la arteria timpánica, que es la primera rama de la maxilar interna. Muy bien, el oído medio, llamado caja timpánica o cavidad timpánica, es encargado de conducir el sonido, contiene aire. Ya te conté que el oído medio también contiene aire porque está comunicado con el exterior por la trompa de Falopio, de Eustaquio.
¿Está claro? Muy bien. Y contiene la famosa cadena osicular, así se le llama a los 3 huesecitos. La cadena ósea, la cadena osicular, los 3 huesecitos. Martillo, yunque, estribo, ya los conoces, pero tienen un sinónimo. El martillo también se le llama maleolar, al yunque también se le llama el íncudo y al estribo también le llaman el estapedio. El estapedio es el estribo, el íncudo es el yunque y el maleolar es el martillo. ¿Ok? Bastante simple. ¿Cómo se articulan estos huesecitos? Mira, hay dos, como son 3 huesos, formando una cadena, 3 huesos, hay 2 articulaciones, pues. La articulación entre el martillo y el yunque, ¿cómo se llama? Articulación íncudo-maleolar. Íncudo-maleolar. Eso es entre martillo y yunque. Y la articulación entre yunque y estribo, íncudo-estapédica. Íncudo-estapédica. ¿Estamos de acuerdo? La articulación íncudo-maleolar entre martillo y yunque es una articulación, son sinoviales, ¿ah? Sinoviales, pero la entre martillo y yunque es encaje recíproco o en silla de montar. Mientras que la íncudo-estapédica, es decir, entre yunque y estribo, es enartrósica, esférica. ¿Ya? Bien, el oído medio, didácticamente, los autores didácticamente dividen al oído medio, describen al oído medio como si fuera una caja, como si fuera esta habitación, una caja, o un cubo, si quieres, un cubo. Y un cubo tiene 6 paredes, pues. Tiene una pared lateral, una pared medial, tiene un techo, tiene un piso, tiene una pared anterior y una pared posterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hay en cada pared? La pared lateral del oído medio está formada por la membrana timpánica, el tímpano. La pared lateral es el tímpano, que es una membrana casi circular que tiene un diámetro de 9 a 10 milímetros, o sea, alrededor de 1 centímetro, ¿no?, de diámetro. Y miren la posición del tímpano, ¿ven? Les dije, el tímpano nunca es vertical, es horizontal en el embrión. En el feto es 30 a 35 grados y en el adulto 40 a 45 grados. ¿Ven? O sea, no llega a los 90 grados. Esto es importante saber. La pregunta es, ¿por qué es así inclinado el tímpano? Porque eso le permite resistir mejor las ondas de sonido. Resiste mejor los impactos de los sonidos. Tú no sabes en qué momento puedes escuchar de repente un estampido de sonido. O cruzas de pronto una avenida, ¿me dejo entender? Una calle, y algún psicópata que maneja te puede tocar el claxon en la oreja. ¿Me dejo entender? Entonces, así pasa, ¿verdad? Tú sabes que Lima es un manicomio, no es una ciudad, tiene alta contaminación sonora. No solamente contaminación de la atmósfera, también tiene alta contaminación sonora. ¿Estamos de acuerdo? Claro, el claxon, claro, lo tocan de manera indebida. En otros países donde hay gente más normal, ¿cómo se llama? Hay regulaciones para tocar el claxon. No puedes tocarlo de manera innecesaria. ¿Está claro? Muy bien. Bien, ya saben. Perfecto. Entonces, eso es el famoso tiempo. Para eso tiene esa inclinación, para poder soportar mejor. Y esto también es importante. Cuando viene un paciente, por ejemplo, con un cuerpo extraño, hay gente que se le meten hasta insectos en el conducto auditivo externo, se le meten arañitas, grillos, cucarachas, qué sé yo, pues dónde estará metido. El asunto es de que, o también un tapón de cerumen que no sale por nada. Entonces no escuchas bien por el objeto que tienes ahí. Vas al otorrinolaringólogo o vas a un tópico de emergencia bastante sencillo, un tópico de cirugía básico. Imagínate que tú estás de interno. Entonces tú ves el cuerpo extraño, observas ahí y dices, bueno, yo lo puedo retirar. ¿Qué haces para retirar el cuerpo? Es un lavado de oído. ¿Han escuchado hablar del lavado de oído? ¿Sí? Muy bien. En el lavado de oído, pues tú coges una riñonera, ¿no?, un material metálico con suero fisiológico tibio. Suero fisiológico tibio y es una jeringa metálica, sin aguja por si acaso. Es una jeringa metálica que simplemente aspiras y comienzas a meter suero, ¿no? ¿Me dejo entender? Cuando tú haces un lavado de oído, claro, al paciente lo vas a colocar en posición horizontal con la oreja elevada
La pregunta es, ¿cómo metes el suero? O sea, ¿cómo diriges la jeringa? ¿La jeringa de manera directa vas a meter el suero? No. ¿Por qué? Porque si tú metes el suero directo, vas a impactar el tímpano y puedes romperlo. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdate, no es tu oreja. ¿Estamos de acuerdo? Puedes lesionar el tímpano. Entonces, ¿qué haces? Para eso, como tú sabes que el tímpano está inclinado hacia afuera, lo que haces es la jeringa, la inclinas para arriba. Para arriba. ¿Me dejo entender? O sea, contra el techo del conducto auditivo externo. Y ahí es donde se pone el suero fisiológico, ¿no? Y esto solo va a correr y va a limpiar el fondo del conducto auditivo externo. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo principio, les digo, el mismo principio cuando se sirve una cerveza, un vaso de cerveza. ¿Cómo haces cuando vas directo, le echas la cerveza al fondo del vaso? No, ¿verdad? ¿Por qué? Que nunca han tomado, su madre, estoy en un convento, hasta la iglesia suena. ¿Qué pasa cuando echas la cerveza directa al fondo del vaso? Se levanta la espuma, ¿verdad? Tú sales a la propaganda de televisión, por si acaso, si no lo saben. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿pero qué haces? Inclinas el vaso. ¿Me dejo entender? Igual, es el mismo criterio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ya sabes, siempre sobre la pared superior. Ya. La pared lateral, bueno, ahí está el tímpano nuevamente. Vemos, este es el tímpano visto de afuera. Esta es la famosa timpanoscopía, es decir, que es eso con el otoscopio para observar el tímpano. Ahí está el tímpano, mírenlo, este es un tímpano derecho, visto de afuera, visto lateralmente. ¿Qué vemos ahí? Mira, ven un relieve acá, ¿se dan cuenta? ¿Qué estructura? ¿Quién está formando este relieve en el tímpano? ¿Quién será? ¿Quién será? El martillo, muy bien, doctora. Ese es el martillo. Pues yo le dije que el martillo era el que se insertaba en el tímpano. Pues. El martillo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vamos a ver el mango del martillo. Como todo martillo tiene su mango. No le llame así, maestro. Ya, llámale manubrio. Ya queda, manubrio del martillo. ¿Estamos de acuerdo? El manubrio o mango del martillo. ¿Ya? ¿Qué más? El vértice del mango del martillo, a eso en el tímpano se le conoce como el ombligo. El ombligo del tímpano. El ombligo del tímpano. ¿Estamos de acuerdo? El ombligo del tímpano. Corresponde al vértice del mango del martillo. Luego, hacia la parte superior, hacia arriba, vemos dos ligamentos. ¿Ven? Como una Y, vemos dos ligamentos. Los ligamentos, bueno, ahí vemos la apófisis lateral del martillo y vemos estos ligamentos. Malleolar anterior, malleolar posterior. Malleolar es del martillo, pues el martillo también es el hueso malleolar. Malleolar anterior, malleolar posterior. Y eso divide al tímpano en dos partes. Toda la zona del tímpano, ya miren ahí, acá hay una zona del tímpano que brilla. No es una estructura, simplemente es una zona especialmente brillante. Cuando uno hace la timpanoscopía, el aparatito, el otoscopio, envía luz, ilumina. Y cuando tú iluminas, encuentras un reflejo luminoso. Es esta zona. Esto se llama el cono de luz de Politzer. El cono de luz de Politzer, que se encuentra en la parte inferior y anterior del tímpano. Inferior, o sea, abajo y adelante. Inferior y anterior del tímpano. ¿Correcto? Muy bien. Bien, el tímpano tiene dos partes. Toda la porción que está debajo, de estos dos ligamentos malleolares, toda esta porción se llama la porción que está abajo se llama la porción tensa, y la que está encima se llama porción flácida. Porque dice acá claramente, la porción tensa tiene tres capas: la capa cutánea, que es la externa, la capa fibrosa, que es la media, y la capa mucosa, que es la interna. En cambio, la porción flácida, que está en la parte alta y se conoce también como la membrana de Scherner, como está escrito acá, no tiene capa media, no tiene capa fibrosa, tiene solamente capa externa cutánea y capa interna mucosa. Pero aquí está la parte más aplicativa del tímpano, lo más aplicativo, lo que les va a servir bastante. Miren ustedes, al tímpano
didácticamente se le divide en cuadrantes. ¿Ven ustedes? Pasan una línea por el mango del martillo, ¿correcto? Y otra línea perpendicular a él que pasa por el ombligo. Se cortan a nivel del ombligo del tímpano, ¿verdad? Que es el vértice del martillo. Y así has formado pues 4 cuadrantes, ¿no? Cuadrantes: antero superior, póstero superior, antero inferior, póstero inferior, ¿correcto? Bien, a nivel, y aquí lo tienes escrito, a nivel de estos cuadrantes hay elementos. A nivel del cuadrante antero superior, aquí, antero superior acá, a este nivel, al fondo, si tú sacas el tímpano o perforas el tímpano a este nivel del cuadrante antero superior, te vas a encontrar el músculo del martillo. El músculo del martillo está a ese nivel del cuadrante antero superior. El cuadrante póstero superior, a ese nivel está la rama larga del yunque, está el nervio cuerda del tímpano, ¿se acuerdan? Que era del facial, y vas a encontrar al estribo, al huesito. Luego, el cuadrante antero inferior, aquí estaba el cono de luz de Politzer, ¿se acuerdan? Mientras que el cuadrante póstero inferior es libre, aquí no hay nada, a este nivel está libre. ¿Está claro? Está libre. Entonces eso es importante. ¿Por qué menciono esto? Les cuento. ¿Cuál es la complicación más frecuente de una faringoamigdalitis en los niños? Cuando un niño tiene infección fuerte de las amígdalas o de la faringe, una faringoamigdalitis, ¿con qué se complica? Excelente, doctora, con una otitis, porque los gérmenes de la nasofaringe migran hacia el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. ¿Estamos de acuerdo? No lo olviden. Muy bien, doctora, perfecto. ¿Está claro? Y puede infectar el oído medio. Cuando el oído medio se infecta, se inflama y se cierra la trompa de Eustaquio, aumenta la presión en el oído medio. Aumenta la presión. Y a veces se llena, lo que debería estar lleno de aire, se comienza a llenar de líquido, de material purulento o material ceroso, infeccioso. ¿Me dejo entender? Se puede llenar de eso. ¿Y cuál es el riesgo de esto? El riesgo de esto es que ese material purulento rompa el tímpano. Cuando un niño ya viene botando pus por la oreja, ya ese niño tiene destruido el tímpano. ¿Me dejo entender? Esa pus está saliendo del oído medio, doctor. Sale pus con sangre. Eso ya pues es una negligencia paterna, pero terrible, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pobre niño, ¿no? Entonces, evidentemente, eso ya es grave. Entonces, evidentemente, cuando tú ves un niño que viene por su dolorcito de oído, le preguntas al papá, ¿ha estado con tos? Sí, sí, examina la garganta, ves amígdalas inflamadas, infectadas, ¿correcto? Puede ser infección viral o bacteriana. En niños es más común la viral, ¿correcto? Pero si es bacteriana, pues hay que dar tratamiento más agresivo. Entonces, ves que el oído medio, entonces agarras el otoscopio y miras el tímpano, y ves un tímpano opaco y tenso. Entonces automáticamente tú dices, no, acá hay riesgo de ruptura de tímpano. ¿Me dejo entender? Entonces lo mandas al otorrino, porque uno no es otorrino, pues. Lo mandas al otorrino pediátrico, él tiene unos aparatos especiales, se pone su lente, todo su aparatito, ¿no? Y hace un pequeño corte en el tímpano, un corte intencional que él hace para poder descomprimir el oído medio. ¿Me dejo entender? Evitar que se rompa el tímpano, sino un corte intencional. Tú tienes uno de estos cuadrantes para escoger. ¿Cómo se llama el corte? El corte se llama miringotomía. Miringotomía. ¿Correcto? Miringotomía. El corte se llama así, miringotomía. El drenaje se llama miringocentesis. Miringo, con M, miringocentesis, el drenaje. Te pregunta, tú estás llevando, eres alumno de otorrino, y el otorrino te va a decir, ¿en qué cuadrante del tímpano hago la miringotomía? Y si no estudiaste en Villamediana ni sabes dónde está el tímpano.
Pregunta. ¿En qué cuadrante lo harías? ¿Qué cuadrante es libre? Pues en el cuadrante póstero inferior. Excelente. ¿Estamos de acuerdo? Cuadrante póstero inferior. Eso siempre hay preguntas en los exámenes de residencia, eso que se preguntan eso. Cuadrante de elección para realizar la miringotomía o la miringocentesis. Es el cuadrante póstero inferior. ¿Correcto? A veces, por si acaso les digo, a veces esto ya es por falta de maniobra, porque es difícil hacerlo a ese nivel. A veces lo hacen en el cuadrante antero inferior. Ustedes van a ver niños que les han puesto el tubo de drenaje en el cuadrante antero inferior. No es peligroso, pero obviamente como todo corte, esto luego se va a cicatrizar. Y al cicatrizarse, pues se va a perder el cono luminoso. Y ese cono luminoso siempre es importante porque nos sirve para ver qué tan saludable está el tímpano. Si es un buen cono luminoso, ese tímpano está saludable, está cañón. Si está opaco, pensamos en una otitis media. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya saben eso. Eso es lo importante. Y otra pregunta que también por ahí está en los bancos de los exámenes de concurso. ¿En qué cuadrante no debes hacer de ninguna manera una miringotomía o una miringotomía? O sea, ¿cuál es el cuadrante absolutamente contraindicado? ¿Cuál sería? Excelente, doctora. Póstero superior. Porque mira la cantidad de elementos que está en la rama. O sea, vas a afectar a la cadena osicular, a los huesecitos, y encima vas a agarrar un nervio, al nervio cuerda del tímpano. ¿Te das cuenta? Excelente. Entonces, acuérdate siempre de esos cuadrantes posteriores. El póstero inferior, el ideal para hacer la miringotomía, la miringocentesis. Y el póstero superior, el totalmente contraindicado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya está. La pared, bueno, el tímpano. ¿Cómo está inervado el tímpano? Muy fácil. Su cara externa por el vago, su cara interna por el glosofaringeo. ¿Ya? Así está inervado el tímpano. La sensibilidad de la membrana timpánica, su cara externa por el 10º nervio, su cara interna por el 9º nervio. La pared anterior, aquí está, miren, ve qué bonito, este es del Gray. El Gray de anatomía me parece actualmente uno de los mejores libros de anatomía, por si acaso. Siempre recomiendo el Gray y el Kate Moore, son los mejores. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vemos nosotros, muy bien descrito, representado el oído medio como un cubo, ¿ven? La pared anterior se relaciona con la arteria carótida interna. Con la arteria carótida interna, y de acá, de la pared anterior, se origina la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio sale de la pared anterior del oído medio y va a la nasofaringe. La pared posterior, y eso también es importante, la pared posterior, ¿qué hay detrás del oído medio? ¿Se acuerdan la apófisis mastoides? ¿Se acuerdan la mastoides? ¿Y qué les dije yo desde la primera clase de esto? ¿Qué les dije? La mastoides es hueca, tiene adentro unas celdas, como un panal de abejas, que se llama el antro mastoideo. Dentro de la mastoides están los antros mastoideos, que es como unas cavidades como un panal de abejas. Y precisamente, la pared posterior del oído medio tiene un orificio acá, que claramente dice acá, la entrada al antro mastoideo. Es decir, la pared posterior se comunica, este es el famoso aditus ad antrum, la entrada o el orificio del antro mastoideo. ¿Por qué es importante esto, doctores? Ya les he dicho, ¿qué pasa si un niño con una faringoamigdalitis se complica con una otitis media? ¿Estamos de acuerdo? Imaginemos el peor de los casos, pongámonos en el peor de los escenarios, que tenemos un niño con una otitis media de origen bacteriano, forma pus, ¿me dejo entender? Forma pus, entonces el oído medio se llena de pus, material infeccioso, ¿correcto? Tienes el riesgo de ¿qué? De que rompa la membrana timpánica y comience a drenar la pus, ¿me dejo entender? Ya le dije eso. Pero también, ¿cuál es la otra complicación? La otra complicación es que esa pus se va a meter por el orificio del antro mastoideo, se va a meter al antro mastoideo. ¿Me dejo entender? Pregunta, ¿cuál es la peor complicación de una otitis media? ¿Que se rompe el tímpano? No es tanto, porque eso de alguna u otra manera, bueno, vas a quedar con sordera o con una hipoacusia severa, pero no te vas a morir por eso.
¿Estamos de acuerdo? La peor complicación es que una otitis media, la pus rellene la mastoides y se haga una mastoiditis. Y esto sí ya es cruento, esto sí ya tiene que entrar a la sala de operaciones, hay que abrir la mastoides, hay que drenarla, esto sí es cruento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué? Porque la mastoiditis, doctores, está a un paso de la meningitis. A un paso, y esto viene con una meningoencefalitis, y ya pues, esto es lo peor de lo que puede ocurrirle a un niño. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya saben eso. En la pared posterior también está la eminencia piramidal, o la pirámide le decimos también, donde se inserta el músculo del estribo. El músculo del estribo. En la pared superior del oído medio se llama el tegmen tympani y se relaciona con la base del cráneo. Con la base del cráneo, con la fosa media de la base del cráneo. Y la pared inferior se relaciona con la vena yugular interna. Con la vena yugular interna. ¿Correcto? Muy bien. La pared medial, al fondo, la pared más interna, la pared más profunda del oído medio, es la que lo separa del oído interno. Aquí vemos un relieve, ¿ven este relieve? Este es el famoso promontorio. Este relieve se denomina el promontorio. ¿Por qué se forma este relieve? Este relieve se forma por la primera vuelta que da el caracol. El caracol está al otro lado. La primera vuelta, el primer círculo que forma el caracol, levanta la pared del oído medio de esa manera. Y eso se llama el promontorio. El promontorio es el relieve formado por la primera vuelta que da el caracol. Ahora fíjense, detrás del promontorio hay dos huecos. Se les llama ventanas. Se les llama ventanas. La ventana postero superior es la llamada ventana oval o ventana vestibular. Y la posterior inferior es la ventana redonda o ventana coclear. Pregunta: en realidad normalmente estos orificios están cerrados por una membranita. Normalmente es como este hueco está cerrado por el vidrio, ¿no? Igual acá. Estos orificios normalmente están cerrados, cubiertos por una membranita, porque del otro lado están los líquidos del oído interno. ¿Se entiende la idea? La ventana oval es posterior y superior al promontorio. La ventana redonda es posterior e inferior. Pregunta: ¿sobre cuál de estas ventanas se aplica el estribo? Sobre la oval. El estribo se aplica acá. El estribo es como que tuviera la ventana, como la ventana del avión, una ventana chiquita, y es como que tú pusieras algo así que tapa la ventana. Ese es el estribo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ventana oval sobre él. Y pregunta: ¿a cuál se le llama el tímpano secundario? ¿A cuál se le llama el tímpano secundario? ¿Lo he puesto ahí? No. El tímpano secundario es la ventana redonda. Es la ventana redonda. El tímpano secundario es la ventana redonda. Entonces, sobre la ventana oval, esta de arriba, se aplica el estribo, y sobre esta de abajo se llama el tímpano secundario. ¿Ok? Bien, luego vemos acá el canal para el músculo del martillo, ¿no? Y los relieves formados pues por el conducto del séptimo nervio craneal y el conducto semicircular lateral. Nada más. ¿Ok? Esto es importante también que se sepa. Allá. De estos tres huesecitos, dos tienen músculo. Hay dos músculos en el oído medio, que es el músculo del martillo y el músculo del estribo. ¿Correcto? El músculo del martillo y el músculo del estribo. El yunque no tiene músculo. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdate primero, ¿quién los inerva? El músculo del martillo está inervado por el quinto 3. El músculo del estribo está inervado por el facial, por el séptimo nervio craneal. ¿Correcto? No lo olviden.
¿Para qué sirven estos músculos? Te cuento. ¿No te ha ocurrido a veces que estás conversando con alguien y de pronto escuchas una canción que de repente pocos conocen, una canción lejana, y oye, ¿has escuchado esta canción? Es muy bonita, a mí me gusta esta canción, es mi grupo favorito. Y yo, ¿cuál? Escucha bien. Entonces, para la oreja. Eso que la gente le llama para la oreja, ¿no? O de pronto estás con tus amistades y de pronto estás escuchando que están hablando de alguien que te cae re mal. Y quieres saber, ¿no? Chismeas. Eso que le llaman parar la oreja o agudizar la audición, eso es gracias al músculo del martillo. El músculo del martillo, que está inervado por el quinto 3, como dice ahí, eleva la agudeza auditiva. ¿Cómo así? Este músculo jala el martillo, y ¿te acuerdas que el martillo está insertado en el tímpano? Entonces tensa la membrana timpánica. Tensa la membrana timpánica. Es por eso que algunos autores al músculo del martillo ahora le dicen el músculo tensor del tímpano. Así le dicen algunos autores ahora. El músculo tensor del tímpano es el músculo del martillo, inervado por el quinto 3, ¿correcto? Y cuando uno tensa la membrana timpánica, el tímpano, cuando lo pones tenso, vibra mejor y puedes percibir los sonidos que están lejanos o los sonidos bajitos, de baja amplitud. Alguien está escuchando que alguien susurra algo, te parece que hablan de alguien o de algo, paras la oreja. ¿Estamos de acuerdo? Los sonidos lejanos o bajitos. ¿Se entiende la idea? Bien. Ahí es donde se contrae el músculo del martillo. Por otro lado, el músculo del estribo actúa en situaciones contrarias. Yo no entiendo a la gente que van a una discoteca o van a un sitio donde hay música y les encanta pararse al lado del parlante. Se paran al costado, pues sal de ahí, ¿no? Cuida tus oídos. Se paran al lado del parlante y encima quieren conversar. Y el otro dice, ¿Cómo dices? Pobres oídos, Dios mío. Terrible. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el sonido es muy alto, muy estruendoso, muy alto, pues esto hace vibrar al tímpano y mueve los huesecillos del oído medio. Y el estribo, ¿te acuerdas que el estribo estaba aplicado contra la ventana oval? Entonces el estribo comienza a golpear como si fuera esos antiguos de taquigrafía, igualito, así lo comparan los libros. Golpea la ventana oval y eso mueve los líquidos dentro del oído interno. ¿Se entiende la idea? Cuando el sonido es muy alto, el estribo golpea muy fuerte la ventana oval y este movimiento de líquidos puede dañar irreversiblemente el receptor de la audición. Y ahí sí te produce una sordera neurosensorial irreversible, no te la cura ni el agua bendita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hace? La naturaleza no es tonta. Hay un músculo, el músculo del estribo, lo que hace es separa el estribo de la ventana oval. El músculo del estribo aleja el estribo de la ventana oval. ¿Correcto? Ahí está escrito. ¿Para qué? Para evitar que golpee con mucha fuerza la ventana oval y mueva exageradamente el líquido del oído interno, previniendo que haya mayor daño de los receptores auditivos. ¿Estamos claros? Entonces ya saben. Y el músculo del estribo está inervado por el séptimo nervio craneal. Bien, y llegamos finalmente al oído interno. El oído interno es el laberinto, ¿no? Su función, como dice ahí, transcribir el sonido, ¿no? Orientador espacial, también tiene receptores de orientación espacial y posición de la cabeza en el espacio. Bien, en primer lugar, como les he dicho, el oído interno, o también llamado laberinto, tiene dos componentes. Tiene el laberinto óseo, que está por fuera, y en su interior, adentro, está el laberinto membranoso. ¿Se acuerdan que les dije? Ambos rellenos con líquido. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a hablar primero del laberinto óseo. El laberinto óseo tiene 3 partes, ahí está. 3 partes. La primera, el caracol. El caracol, en latín, cóclea.
La palabra cóclea es caracol. Cuando dices coclear, es por no decir pues caracolar. ¿Estamos de acuerdo? Dices coclear. Coclear es caracol. ¿Me dejo entender? Muy bien, ahí está el famoso caracol. Este caracol en la especie humana da 2 vueltas y media. 2 vueltas y media. El caracol humano da 2 vueltas y media. Algunos dicen que puede llegar hasta 2 vueltas y 3/4. ¿Correcto? Muy bien. Luego tengo el vestíbulo. Aquí lo vemos, el vestíbulo. Y los conductos, y tres conductos semicirculares. 3 conductos semicirculares. Esas son las 3 partes del laberinto óseo. Caracol o cóclea, vestíbulo y 3 conductos o canales semicirculares, se les llama así. ¿Correcto? Muy bien. Ahí lo tienes más grande. Ahí está el laberinto óseo. ¿Ven ustedes? Aquí está el caracol. ¿Ven? 2 vueltas y media. El vestíbulo y los 3 conductos semicirculares. Los conductos semicirculares son 3. El anterior o superior, el lateral y el posterior. Anterior o superior, lateral y posterior. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo principal. Ahora, fíjense lo siguiente. Cada conducto semicircular, en su extremo anterior, se ensancha. ¿Ven ustedes? Se ensancha, se dilata. ¿Lo ven? Eso se llama la ampolla. Ampolla, en latín le decimos las ámpulas. Ámpula, la palabra ámpula en latín significa ampolla. Las ámpulas de los conductos semicirculares. Cada conducto semicircular en su extremo anterior forma un ámpula, una ampolla. Una ampolla, una ámpula, y se une al vestíbulo. Se une al vestíbulo. ¿Estamos de acuerdo? Los 3 conductos semicirculares en su extremo anterior forman un ámpula, una ampolla, y se une al vestíbulo. ¿Quedó claro? Muy bien, eso es lo principal. De tal manera que en la unión, ven ustedes acá, en la unión del ámpula con el vestíbulo se forman unas crestas que se llaman las crestas ampulares. Crestas ampulares. Vamos a ver por qué son importantes estas crestitas. ¿Ok? Muy bien. Esa es la rampa vestibular que se mete dentro del caracol, ¿no? Y hay una rampa timpánica que rodea, pues. Muy bien. El extremo final, eso es importante, el extremo final, el vértice del caracol se llama helicotrema. Helicotrema es el vértice, el extremo final del caracol. Bien, ya les hablé del laberinto óseo y también les he dicho que el laberinto óseo contiene al laberinto membranoso. ¿Correcto? ¿Cuáles eran las 3 partes del laberinto óseo? Caracol o cóclea, vestíbulo y 3 conductos semicirculares. Ahora, dentro de ellos va a estar el laberinto membranoso. Pero ¿cuáles son las partes del laberinto membranoso? El laberinto membranoso también tiene su caracol, el caracol membranoso. Eso quiere decir que dentro del caracol óseo está el caracol membranoso. ¿Me dejo entender? Bien. Luego, el laberinto óseo tenía el vestíbulo. Pero no existe un vestíbulo membranoso, no existe. Dentro del vestíbulo óseo existe el laberinto membranoso, forma 2 sacos que se llaman el utrículo y el sáculo. El utrículo y el sáculo, vamos a verlo en una imagen. Son 2 saquitos membranosos que están dentro del vestíbulo. El vestíbulo es parte del laberinto óseo, pero en su interior tiene el utrículo y el sáculo. ¿Quedó claro? Muy bien. Y los conductos semicirculares, igual, dentro de los conductos semicirculares óseos tenemos los membranosos, igualito. Queda uno anterior o superior, uno lateral y uno posterior. Igualito. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. ¿Ven ustedes? Dentro del laberinto óseo, pintado ahí de color beige, medio marrón, está el laberinto membranoso, que está pintado de celeste. ¿Ven ustedes? Este es el caracol óseo
con sus 2 vueltas y media, y adentro está el caracol membranoso de celeste. Aquí está el vestíbulo, que es óseo, y aquí están estos 2 saquitos que les contaba, el utrículo y el sáculo. ¿Lo ven? Y dentro de los conductos semicirculares óseos están los conductos semicirculares membranosos. Veamos acá, ahí están los conductos semicirculares, ¿ven? Membranosos, dentro del óseo. Ahí está el utrículo y ahí el sáculo, ¿lo ven? Utrículo y sáculo están dentro del vestíbulo. Y aquí está, bueno, entre el utrículo y el sáculo se forma un conducto, que es el conducto endolinfático. No lo vamos a entrar en tanto detalle. Y ahí está el caracol o la cóclea, óseo que contiene al membranoso. ¿Estamos claros? El espacio, escuchen bien claro, el espacio que está dentro del caracol membranoso, dentro del caracol membranoso, se llama conducto coclear. Ahí está escrito, conducto coclear. Conducto coclear es el espacio dentro del caracol membranoso. Membranoso, ¿quedó claro? Y contiene endolinfa. La endolinfa está en el conducto coclear. ¿Se entiende? Ahora, el espacio que hay entre caracol óseo y caracol membranoso se divide en 2 rampas. El espacio que hay entre caracol óseo y caracol membranoso se divide en 2 rampas. Una es la rampa vestibular, y la otra es la rampa timpánica. Las 2 contienen perilinfa. Las 2 contienen perilinfa. En la rampa vestibular y la rampa timpánica. ¿Correcto? Muy bien. Y pregunta, disculpen un segundo. ¿La rampa vestibular y la rampa timpánica se llegan a juntar? ¿Se llegan a juntar o están completamente separadas? ¿Dónde se juntarían? Excelente, doctora. En el extremo del caracol, en el helicotrema. En el extremo del caracol. ¿Se acuerdan? Donde termina el caracol. Donde termina el caracol, a nivel del helicotrema, se juntan, se unen las rampas vestibular y timpánica. Genial. ¿Estamos de acuerdo? No lo olviden. En cambio, el conducto coclear está aislado, está separado, no se junta con las rampas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. Bien, ahí está el caracol, que da 2 vueltas y media, ya les he explicado eso, tiene 2 rampas ocupadas por perilinfa y dentro está el conducto coclear que contiene endolinfa, ya se los he explicado. Aquí está, miren, ve, este es un corte del caracol. Este es un corte del caracol, se ha hecho un corte perpendicular al caracol. Aquí vemos la membrana, la rampa vestibular. ¿Se ubican? La rampa timpánica. Porque esto es caracol óseo, pues. Esto es caracol óseo. Rampa vestibular, rampa timpánica. Y este es el caracol membranoso. ¿Lo ven? Y esto es el conducto coclear. ¿Estamos claros? ¿Se ubican? El conducto coclear está delimitado por esa membrana que se llama la membrana vestibular o membrana de Reisner. ¿Correcto? Y abajo por la membrana basilar, la base. La membrana vestibular de Reisner y la membrana basilar delimitan al conducto coclear, al caracol membranoso. Y dentro del caracol membranoso, aquí vemos el famoso órgano de Corti, que es el receptor de la audición. Este es el órgano de Corti, todo este elemento que ven acá, el órgano de Corti, ¿correcto? Sobre el cual hay una membranita que es la membrana tectoria, ya vamos a ver en un momento. Y miren, del órgano de Corti se origina el nervio auditivo o nervio coclear que transmite la audición, ¿correcto? Entonces, finalmente, ¿para qué sirve el caracol? El caracol sirve para la audición. El caracol contiene el órgano de Corti, contiene la audición. Nosotros escuchamos gracias a nuestros caracoles, ¿Y se acuerdan de las crestas ampulares?
donde se unía la ampolla de los conductos semicirculares al vestíbulo, esas crestas ampulares, ahí se encuentra el receptor del equilibrio y la posición de la cabeza en el espacio. Ahí tienen para que lo revisen, no voy a entrar en tanto detalle. Ven ustedes, aquí está la cresta ampular, sobre la cual hay un gel y unos cristales que les llaman otolitos o estatoconias, como está escrito acá. Cuando una persona mueve la cabeza o cambia de posición en el espacio, la cresta ampular se inclina. La cresta ampular se inclina y los otolitos, que son como una arenilla, se desplaza. Y eso estimula las células que hay acá en las crestas ampulares y eso automáticamente se percibe como un cambio de posición. ¿Está claro? Muy bien. Simple, ¿ven? Ahí lo tienen. Para ver, hay movimientos rectilíneos y movimientos en rotativos, ¿no? Cómo se inclinan las crestas ampulares. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahí está, pues, ese es el laberinto membranoso. Ahí están los conductos semicirculares, ¿no? De las crestas ampulares se va a originar el nervio vestibular y del caracol el nervio auditivo, ¿correcto? Y los dos nervios se juntan y van a formar finalmente el octavo nervio craneal. El octavo nervio craneal se llama vestíbulo coclear, no le llaman nervio auditivo, se llama nervio vestíbulo coclear porque tiene porción vestibular que recoge equilibrio y posición de la cabeza en el espacio y tiene porción auditiva que viene del caracol, ¿no? Y recoge función de audición. Ok.